Educar no es llenar un cubo de agua, sino encender un fuego. William Butler Yeats, poeta irlandés. El Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana y la universidad en general está de fiesta. Estamos hoy aquí reunidas, para disfrutar de la presentación del libro Formación del Profesorado desde la práctica reflexiva, 3 modelos, de la maestra María Ofelia López Peniche Béjar, mejor conocida por todos nosotros y por todas nosotras como nuestra queridísima Maru. Bienvenidas, bienvenidos todos, todas, tanto quienes estamos en este momento acompañando a Maru presencialmente, como quienes nos están haciendo favor de acompañarnos a distancia. Tengo el gusto de compartir la mesa con el doctor Fernando de la Fuente Vargas, director del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, la doctora Ingrid Eugenia Cerecero Medina, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde es directora del Centro de Enseñanza de Lenguas. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, querida Ingrid. Nuestra querida, la doctora Lourdes Caudillo Zambrano, Lulú, académica de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad. Por supuesto, la autora del libro, la maestra María Ofelia Béjar López Peniche, Maru, quien es coordinadora del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria y del Programa de Reflexión Universitaria en la universidad. Un servidor, Alberto Segrera Tapia, para servirles. Y pues les invito a que les brindemos un aplauso a cada una de los que se encuentran aquí en la mesa el día de hoy. A cada una de ellas los iré presentando con una mayor semblanza conforme vayan participando, pero deseamos también darles la bienvenida a los familiares, las familiares de Maru que se encuentran el día de hoy aquí con nosotros. Es para nosotros un orgullo, un gusto que estén aquí. Con especial énfasis en el señor Roberto Béjar Monroy, papá de Maru, y la señora Magda López Peniche Martínez, mamá de Maru. Qué orgullo y qué gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros, acompañando a Maru. Bienvenidas. Bienvenida, bienvenido y todos los familiares, todas las familiares de Maru, amigas, amigos. Bienvenidas también, bienvenidos estudiantes, profesores, profesoras, varios de nosotros del área de reflexión universitaria y de otras áreas de la universidad, de la comunidad educativa de la universidad en general y de otros ámbitos que también nos hacen favor de estar aquí en esta gran fiesta para festejar esta presentación de este libro de Maru. El proceso de enseñanza, aprendizaje, de aprendizaje, enseñanza, se centra principalmente en el estudiantado, en el estudiante, la estudiante, y la labor del profesor, de la profesora, es atizar que el estudiante se desarrolle, crezca, aprenda a través de su propio potencial. Y para ello hay varios distintos modelos de profesorado. A veces explícitos, a veces implícitos. Algunos profesores, profesoras promueven crecimiento y aprendizaje con su manera de proceder en las aulas y fuera de las aulas, y algunos otros profesores, profesoras obstruimos ese crecimiento, ese aprendizaje, a veces con la mejor de las intenciones. Quizá todos, cada una de nosotras recordamos en nuestra historia educativa profesores que favorecieron nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje, y quizá todas recordamos otros profesores que lo obstaculizaron y que aún así crecimos y aprendimos, a veces a pesar de algunos profesores y gracias a otras profesores. El libro que hoy estamos compartiendo, desde mi punto de vista, se le queda corto el título. Es mucho más allá que la formación del profesorado desde la práctica reflexiva. En este libro, Maru llevó a cabo una práctica reflexiva sobre la práctica reflexiva, pero aterrizado además en la Universidad Iberoamericana, como nos darán favor de compartir ahorita quienes van a comentarlo, y por lo tanto desde el carisma ignaciano que caracteriza a la Universidad Iberoamericana, es decir, al estilo de Ignacio de Loyola.
Vamos pues a escuchar los comentarios, la presentación de cada una de ustedes, empezando por nuestro querido Fernando. El doctor Fernando de la Fuente es licenciado en Teología por el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, es integrante de la Compañía de Jesús, licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía de la Compañía, licenciado en Sociología por la Universidad Iberoamericana, la maestría y el doctorado en Letras Modernas también en nuestra casa de estudios. Ha trabajado desde 1994 en 4 instituciones del sistema universitario jesuita, la Ibero Ciudad de México, la de León, la de Puebla, el ITESO de Guadalajara, el querido ITESO por parte de Fernando. Hasta lo pensé, pero dije, no, lo voy a omitir. Entre las labores y cargos que ha asumido están, entre otros, docente e investigador en los programas académicos de comunicación, de filosofía, de letras y de áreas de integración. Ha sido coordinador del área de reflexión universitaria, director del medio universitario, coordinador de la pastoral universitaria, director de educación continua, director de vinculación y promoción de posgrados, director del Centro de Participación y Difusión Universitaria y actualmente, para gusto de todos y todas nosotras, es el director de nuestro querido Departamento de Reflexión Interdisciplinaria. Fernando. Gracias, Beto. Pues ya lo decía Beto, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, gracias por estar en esta fiesta, en esta reunión. Agradezco mucho la posibilidad de dirigirles algunas palabras breves, porque lo importante vendrá después. La maestra Ofelia Béjar López Peniche, para nosotras Maru, querida Maru, antes de presentar sus anexos, 6 en total, indica que la reflexión es simplemente una necesidad, es un reto, no es solo una necesidad, es un reto. Al igual que Javier Zubiri en otro tiempo, Maru Béjar se pregunta en qué consiste ser persona, en qué estriba el momento fundamental en que la persona es persona y cuáles son las diversas maneras en que se es persona. La sistemática autorreflexión, la práctica reflexiva, señala la maestra Béjar, aunque son prácticas habituales, innatas en los seres humanos, requieren una suerte de adiestramientos, metodologías, espacios apropiados, diálogos permanentes, etcétera. Estas cuestiones y otros elementos por demás sugerentes se presentan desde diversos ángulos. En este texto singular titulado Formación del profesorado desde la práctica reflexiva, 3 modelos desglosados con detalle a lo largo del trabajo de la investigadora, nuestra querida Maru Béjar. Por otro lado, si quisiera señalar, descubrir la vocación más evidente de Maru a lo largo del tiempo, diría que ella es fundamentalmente maestra. De hecho, hace unos días comíamos aquí en uno de los restaurantes de la universidad y yo le decía un poco eso, cómo te describes, qué es lo que más te interesa, qué es lo que más te importa. Bueno, amén de muchas otras cuestiones familiares, personales, es esta vocación de ser maestra la que le da sentido, te da sentido, voy entendiendo. Y aquí está tu, dicen perrijos, gatijos, pues librijo, aquí está tu librijo. Entonces, si quisiera pues señalar la vocación fundamental, por lo menos desde la parte propiamente académica, es esta: eres maestra, te gusta esta actividad, sabes escuchar, sabes exponer, estás abierta a lo nuevo, sí y solo sí encuentras en lo nuevo algo mejor, sin separarte nunca de la tradición, de la genuina tradición. Ella, la maestra Béjar, está comprometida con el estudiantado y con la sociedad desde lo que la Compañía de Jesús quiere para esta casa de estudios. Ofrece un genuino liderazgo basado
en el servicio, etcétera. Se podrían decir muchísimas cosas, pero me parece que es esta actividad fundamental la que guía buena parte de tus acciones, de tus horas, etcétera. El texto de Maru, que arranca de la propuesta de nuestro querido Juan Basdrech, se abre a nuevas preguntas, sugerentes preguntas, y también a otras respuestas. Vas ofreciendo en el texto muchas otras respuestas. La realidad presente pues plantea múltiples retos, etcétera. Vivimos una situación extremadamente compleja en donde pues la violencia, la miseria, etcétera, están presentes, y tú abordas esto a partir de la reflexión, pero también desde el compromiso. Palabras claves en este texto, que espero sea texto de trabajo de muchos, de muchas, tienen que ver con lo siguiente. Estamos hablando de la formación permanente desde la práctica reflexiva, el acompañamiento cualificado, la evaluación sistemática, periódica, y la conveniente, en todo caso, retroalimentación. Son como elementos que en todo caso me parece están aquí plasmados en el texto que ahora nos ofreces. Desde estas preocupaciones, la maestra Maru Béjar, y con esto termino, subraya que la práctica reflexiva ha sido y es una actividad central, mediación privilegiada en la Universidad Iberoamericana en general y en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria en particular, para dar cumplimiento, asumiendo que siempre hay muchas cosas por mejorar, para dar cumplimiento a la tarea que la Compañía de Jesús ha puesto en nuestras manos. Muchísimas gracias, Maru. El plato fuerte viene después. Muchísimas gracias, querido Fernando. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Ingrid Eugenia Cerecero Medina. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, Ingrid. La doctora Cerecero es doctora en Ciencias Sociales, egresada con mención honorífica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas, contadora pública por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciada en Enseñanza del Inglés. También es coach profesional, ha sido parte del grupo impulsor de la Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva, donde ha trabajado de la mano de la doctora Ángels Domingo Roguet. Actualmente forma parte del grupo impulsor de la PIPR y directora del Centro de Enseñanza de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido profesora en diversos niveles educativos, principalmente en el nivel medio superior y superior, durante más de 30 años, durante los cuales ha colaborado en puestos de coordinación, representación, tutoría y capacitación docente, tanto en la misma Universidad Autónoma del Estado de México como en escuelas públicas y privadas. También ha participado en ponencias, cursos, talleres a docentes a nivel local, nacional, internacional. Es también autora de un libro sobre práctica reflexiva mediada y de varios capítulos de libros y artículos de divulgación en el área educativa. Bienvenida, querida Ingrid. Ok, muchas gracias, Alberto. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les quiero comentar que yo conocí a Maru en el 2019 en un curso aquí en la Ciudad de México, que precisamente fue por la Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva. Vino Rebeca Ginovich de Argentina, que es también una investigadora que está enfocada en la práctica reflexiva. Ese día que yo conocí a Maru, quedó en mi corazón porque pudimos platicar y fue muy, muy bonito. Yo cuando platiqué con ella, ella me decía, es que yo estoy muy enfocada en que los docentes se superen y tenemos un departamento de reflexión universitaria que también por otro lado, digo, son afortunados en la Ibero de tener toda esa preparación y de que tengan un apoyo, un soporte para sus docentes y para sus estudiantes. Y Maru lo lleva en el corazón. Yo lo vi ese día porque me platicaba con tanto entusiasmo que dije,
qué lindo es conocer a alguien así, y desde ahí creo que nos hicimos amigas. Después nos coincidimos en San Luis Potosí, después en un diplomado, y desde ahí hemos estado en contacto en diversos momentos, y creo que momentos también importantes en nuestras vidas. Su libro de formación del profesorado desde la práctica reflexiva, como lo mencionaron anteriormente, va más allá de lo que es nada más la formación del profesorado, porque también ella incluye la formación de los estudiantes. Entonces es muy completo, toma en consideración dos modelos, que son el de la doctora Ángeles Domingo y el mío, gracias, que le agradezco mucho, pero ella ha creado sus propios modelos y les ha dado un enfoque que va más allá. Como lo mencionaron también anteriormente, hizo una metarreflexión con este libro y toma como base también como teóricos a Donald Schoen, a Dewey, que también a Frida Díaz Barriga, y la práctica de Kolb y Perrut, Perenus, es súper interesante su texto. Yo les podría comentar, aquí tengo muchas, si se fijan, lo leí, lo volví a leer, y tengo, por ejemplo, aquí, ella inicia: solo quien se observa a sí mismo puede identificar sus fortalezas y áreas de mejora, fundamento indispensable para cambiar o innovar. Creo que esta frase con la que ella inicia, de observarse a uno mismo, es la base de la reflexión. Primero tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos. Ella, en el momento que habla de Schoen, habla de la reflexión durante la acción y la reflexión después de la acción. Cuando hablamos de la reflexión durante la acción, estamos hablando de una prereflexión, en la cual el docente se da cuenta de algo que está sucediendo en el aula y de repente, pues, actúa a lo mejor de otra manera, dependiendo de lo que sucede, para posteriormente tomarse el tiempo y reflexionar ya sobre lo que se hizo. Entonces, ese momento ella lo retoma ya con sus modelos. Hay una parte también ella en su primer modelo, deme un segundito, que le llama práctica reflexiva para el acompañamiento y el desempeño docente. Entonces, en trata de acompañar a los docentes que tuvieron una evaluación baja en su desempeño docente en alguna de sus áreas, que es muy arriesgada, porque en el momento que el docente se da cuenta de que tiene una evaluación baja, la primera reacción, ella dice, le da un nombre que es cera, que es como la reacción de conmoción, no me acuerdo la palabra, consternación. Después hay es la consternación, el enojo, la reflexión y la aceptación, perdón. Y que yo me quedé pensando cuando lo leí, dije, igual y puede ser, en lugar de cera, nera, porque hay una negación también. Ella platica en uno de los casos que le tocó, que el profesor, en el momento que vio la evaluación, se enojó, pero además se enojó con ella y la culpó a ella. Entonces, de ahí ella se da cuenta que es mejor darle un espacio al docente para que él observe cómo salió, y entonces ya como que lo acepte, y entonces sí, ya está en capacidad de ir con otro docente o con un directivo o con alguien más que tenga la preparación para la práctica reflexiva, para que le apoye y puedan ir buscando soluciones. Y se crea un plan de acción, y finalmente cuando ya lo aplicó, hay una nueva evaluación de parte de los alumnos, y entonces ya sabremos si sí logró mejorar o no. Y al final del libro presenta una lista del número de docentes que iniciaron con el proceso y el número de docentes que lograron culminarlo. Entonces sí hay cierta diferencia, porque se necesita aceptación, se necesita querer hacerlo, y ella es muy enfática en eso. Si el docente no tiene la voluntad para hacerlo,
no tiene sentido hacerlo. Entonces tenemos que empezar por aceptarlo nosotros mismos y quererlo hacer. Creo que aquí hay una parte muy, muy bonita para nosotros como docentes o para todas las personas en general, porque la práctica reflexiva no solamente se puede llevar en la docencia, se puede llevar a la vida. Y habla también, por ejemplo, hay el hábitus, ¿no?, de la práctica reflexiva. Si logramos llevar la práctica reflexiva como un hábito en nuestra vida y en nuestra profesión, podemos lograr ir cambiando y moviéndonos conforme se va moviendo la vida. Estamos en un mundo cambiante y cada vez más rápido parece que va. Entonces, si logramos reflexionar sobre todo aquello, en cada una de sus fases, desde la prerreflexión, la reflexión y la reflexión de la práctica o del suceso que hayamos tenido, podemos lograr cambiar para mejorar, pero eso además nos da la pauta de ser un ejemplo para nuestros estudiantes, un ejemplo para los demás. Y el docente que logra reflexionar y que logra hacer que sus estudiantes reflexionen, va a lograr el objetivo de la universidad. Hay una frase que también me encantó, se las voy a leer, es muy breve. Dice: las materias del aro, o sea, de la reflexión universitaria, no son un relleno del programa de estudios de la licenciatura, sino el corazón de la formación universitaria. Entonces, tenemos que estar conscientes de quiénes somos, de qué queremos y de qué podemos aportar a la sociedad. Entonces, Maru, yo te felicito por esta obra. Es una obra que se disfruta de leer, no es difícil de leer, es muy digerible y tiene cada una de sus partes. Aparte le pone sus resúmenes al final de cada capítulo. Otro de sus propuestas, de sus modelos, es la ruta formativa desde la práctica reflexiva. En esa ruta junta a todos los docentes de un área y alguna habilidad o alguna competencia era la palabra que quería, gracias. Una competencia que quieran desarrollar, por ejemplo, la competencia comunicativa o la competencia del trabajo en equipo. Entonces, se reúnen y tiene tres partes. La primera parte es la parte teórica, en la cual hacen algunas actividades para conocer sobre lo que quieren trabajar. La segunda parte, que es donde ellos reflexionan sobre eso y empiezan a crear una propuesta, y la tercera parte donde ponen esa propuesta en práctica y para lograr que sus alumnos también obtengan esa competencia. Entonces, para ello es el trabajo en equipo, trabajo con toda la preparación, se llevan un año. Y ahí también aquí nos marca el caso de que ha habido maestros que le dicen, bueno, queremos hacerlo todavía medio año más para que se vean los resultados tal cual. Y la última parte que ella tiene de sus propuestas es el Colegio de Profesores y Profesoras desde la práctica reflexiva mediada. Entonces, en el área de reflexión universitaria se apoyan las carreras de técnico superior universitario, en el que pues la práctica reflexiva es la base del trabajo de los docentes ya en cada uno de los colegios, ¿no? Ya están enfocados a esto y llevan materias tan importantes como son la persona y el humanismo, la historia y la sociedad, la trascendencia, las personas y la praxis. Y hay carreras del técnico superior universitario que incluyen aprendizajes relacionados con el desarrollo de la persona y la espiritualidad, la justicia social y el mundo contemporáneo, y la tercera materia, que es optativa, que podría ser algún tipo de arte, ¿no? Literatura, música, experiencia estética o apreciación del cine. Entonces, con esto también, y confirmo, yo estoy muy
impresionada por el tipo de universidad que tienen y los felicito porque ojalá más universidades pudieran ofrecer esto a sus catedráticos, ¿no? Es algo que nos hace crecer como personas, no nada más como profesores, como docentes. Y también en el libro nos proporciona toda una parte de las estrategias que se pueden utilizar para los alumnos, por ejemplo, la retroalimentación, la importancia de la retroalimentación y algunas estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el colaborativo, el estudio de caso y el aprendizaje situado. Entonces, a mí no me queda más que, Maru, felicitarte por esta obra, agradecerte por toda tu pasión y por todo lo que haces por tus compañeros y animarte a que continúes con ese legado. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ingrid. Escucharemos ahora a la doctora Lourdes Caudillo Zambrano, nuestra querida Lulú. Ella es pedagoga por la UNAM, maestra en filosofía por la Universidad Iberoamericana, doctora en calidad y evaluación de instituciones, programas e intervención psicopedagógica por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con especialización en evaluación educativa por la Universidad de Deusto en Bilbao. Actualmente coordina el programa de evaluación educativa en la Dirección de Innovación Educativa de la Iberoamericana. Desde 1998 ha impulsado proyectos de diseño curricular y evaluación. Diseñó y coordinó el CAEPL y formó parte del programa de desarrollo e innovación docente. Fue profesora invitada en la Universidad Pompeu Fabra y en Seattle University. Es profesora del taller de escritura académica y formadora de profesorado. Sus líneas de trabajo abarcan evaluación educativa, escritura académica e integración crítica de la inteligencia artificial en el aula universitaria. Entre sus aportes recientes destacan publicaciones y conferencias en México y América Latina. Ha recibido la medalla Ernesto Meneses, el diploma al mérito universitario y apoyos para estancias sabáticas internacionales, además de la beca Fundación Carolina. Lourdes, te escuchamos. Gracias. Gracias, Beto. Ya, ni yo me creo todo lo que leíste, pero bueno, sí es verdad. Sí es verdad. Uno va recorriendo camino y justamente creo que este libro es signo de también una vida andada, un camino andado, el de Maru. Yo agradezco mucho la invitación, querida Maru, porque también me ha tocado como experiencia compartir muchos espacios de formación docente, que creo que hoy más que nunca es una tarea indispensable. O sea, necesitamos adultos que puedan mirar el mundo intentando comprenderlo para poder acompañar a nuestras nuevas generaciones. Entonces, bueno, agradeciendo la invitación, pues me doy a la lectura de algunas cositas que escribí. Bueno, leyendo primero me vino a la mente esta frase de T.S. Eliot que dice, ¿en dónde está la vida que hemos perdido viviendo? Solemos transitar la vida un día, otro día y pasa, ¿no? Y no nos percatamos de qué está pasando, qué estamos aprendiendo, qué descubrimos, ¿no? Y creo que esa es la preocupación y la propuesta que tiene Maru en este libro, que lo hace como bastante o muy pertinente para el mundo de hoy, ¿no? Más que un libro, es la voz de la experiencia humana y profesional de Maru. Es la comunicación clara del propio recorrido de ella como docente y como profesional. Este es su valor, porque lo hace concreto, o sea, no es una teoría sobre, ¿no? Sino es una cuestión vivencial, existencialmente encarnado en el hecho es un método que desde su experiencia y comunicación a otros se vuelve un camino seguro. Hace que sea pertinente para la formación humana integral que la Ibero persigue como ideal formativo. Y esto es muy interesante, o sea, un ideal que se encarna, ¿no? Es un modelo encarnado, insisto, que hace que sea operativo. Esta observación sistemática de su propia experiencia es la que le ha permitido identificar la propuesta que nos ofrece y que hoy puede proponer a otros. Y cito a Maru. Desde mi experiencia docente y mi propio ejercicio reflexivo, o sea, no estás mandándonos a hacer cosas que tú no has experimentado, ¿no?
he podido dar acompañamiento, proponer y llevar a cabo procesos formativos para docentes que buscan lograr la mejora. Lo primero que pude identificar, y aquí está lo lindo, es decir, o sea, una que se detiene, mira e identifica, es que sin la reflexión del profesorado sobre su propia didáctica, no es posible hacer cambios ni aprobar nuevas acciones en sus clases. Entonces, pues esta es una invitación a un modo de estar en la docencia, pero creo que es un modo de estar en la vida también, ¿no? Y este método es muy pertinente por eso en el mundo que vivimos hoy, porque, como les decía, transitamos… hoy lo que solemos es hacer sin comprender, y ese es, llega la inteligencia artificial y tal, y entonces con este modo de movernos corremos el riesgo de perder lo más valioso, que es nuestra conciencia, nuestra capacidad de discernir y de mirar lo que tenemos delante. Este proceso se pone en marcha al profesor y es capaz de poner en marcha a las y los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros probamos un método y nos parece interesante o valioso, empieza a permear nuestro modo de ser y de estar, y empieza a permear nuestras clases. Entonces, casi por ósmosis diría, ¿no? Porque luego, ay, ¿cómo le hacemos con los alumnos? Sí, es un reto siempre con los alumnos, pero nuestras y nuestros estudiantes van pidiendo también, puedo decir casi a gritos, criterios para enfrentar el mundo, que es complejo, ¿no? Encontrar a una persona que tenga criterios claros para caminar, pues yo creo que nuestras y nuestros jóvenes lo agradecen también. Como ya había dicho, la propuesta no es una mera, no lo había dicho, no es una mera expresión subjetiva, simplemente emotivista, ¿no? Sí muestra el interés y la pasión de la autora, pero también a partir de su observación y experiencia, cualidad enraizada en el modo de proceder también de San Ignacio, a través de esta observación de su experiencia y la experiencia de otros docentes, va identificando claves de método. Con ello se da la tarea, o sea, una vez que ella empieza a ver que reflexionar sobre sí y ver lo que también hacen otros, le lleva a indagar qué autores o qué teorías hay de esto que ella está viviendo o encontrando, ¿no? Y esta búsqueda le lleva a encontrar gratamente autores y dialogar con autores como John Dewey, esta de manera asíncrona, ¿verdad? Pero sí diálogo con John Dewey, con Perrenot y con otros, y bueno, que también con esta Frida Díaz Barriga, así como dialogar síncronamente y en relación concreta y humana con Ingrid, en quien también se inspiró, y con Ángeles Domingo, con quienes encontró sintonía respecto a la metodología que estaba ella desarrollando y con quienes desarrolló también una amistad, en su intención de profundizar y sistematizar lo que significa y lo que implica una práctica docente no autómata. Autómata es sinónimo de no crítica, incluso podría decirse superficial, al no recuperar la riqueza de lo sucedido en el recorrido educativo. Y así, pues, sin detenerse a mirar lo que está pasando, perdemos lo más rico en el trabajo educativo y el aprendizaje, que es entender, comprender hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? La reflexión en cuanto a tarea desarrollada por un sujeto, que es el profesor, y que quiere aprender de su propia experiencia. Esto lo resalto porque, o sea, podemos también hoy encontrar adultos de 60 años, 50 años, que ya, 40 años, que se les llama chavorrucos. Los chavorrucos, que ¿qué pasa? O sea, sucede que vamos por la vida sin enterarnos de qué, por dónde hemos pasado, qué ha pasado, a dónde quiero ir, ¿no? En cambio, podemos encontrar jóvenes de 20 años que son adultos. ¿Por qué? Porque han hecho un trabajo de reflexión. Entonces, me parece, pues diría la palabra preciosa, es esta metodología que propone Maru, porque hace que no nos perdamos lo más bonito del día, es decir, detente y mira qué pasó, ¿no? Bueno, básicamente en el libro, ella como es muy estructurada, muy clara y muy práctica, empieza definiendo las palabras que forman parte de su método, ¿no? ¿Qué es la práctica reflexiva? Pues eso, o sea, no es solamente un día que me levanté de buen ánimo y me puse a reflexionar, lo cual es muy bueno, es un punto de partida, ¿no? Pero ella dice, hay que hacerlo continuamente, que se vuelva un hábito y un modo de habitar la cotidianidad. Requiere la capacidad de observar, de discernir sobre lo que ha sucedido, revisar, cuestionar el propio quehacer, el propio ser incluso, y esta observación va de la mano con la comprensión
de lo que se tiene delante, de la realidad, ¿no? Nos interesa entender la realidad, entender nuestro proceder, entender nuestra disciplina, entender el contexto, las necesidades de nuestros estudiantes. Esto es importante porque en la cotidianeidad parece que ya no sabemos las cosas. Es que sí, ya sé por qué pasó, ¿no? Y ya, no me detengo. Pero María Zambrano, que no es mi tía, María Zambrano dice, pocas veces se aprende lo que ya se cree saber. Entonces, pocas veces aprendemos de nuestra docencia si ya creemos que nos la sabemos, o pocas veces aprendemos de nuestros alumnos si creemos que ya nos lo sabemos quiénes son, ¿no? Supone acciones conscientes, constantes, intencionadas. Y lo consciente y lo constante y lo intencionado son acciones humanas que corremos el riesgo de perder o reducir si no nos detenemos a este ejercicio que nos propone Maru. El ejercicio reflexivo constante, consciente y sistemático es la práctica reflexiva. Implica preguntarse qué he hecho, para qué, en qué momentos y cómo, y esto nos ayuda a tener un método para reflexionar. Bueno, también de Ángeles Domingo, ella propone un modelo, que es el modelo R5, en donde retoma 5 pasos, digamos, de la reflexión. Uno es la realidad vivida, de éxito o fracaso. A veces pasa que el fracaso como que ya no lo queremos mirar porque o nos causa amargura, o mejor no pensar en ello, o éxito, y pues nos fue tan bien que ya nos vamos de largo y no pensamos qué pasó, ¿no? Segundo momento, el hecho a posteriori, es esto que va junto con pegado, o sea, recordar qué se vivió. Ella sugiere escribir, es muy importante, ayuda cognitivamente a recuperar, depurar la acción. Tercer punto, autorregulación, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué sucedió así, no? ¿Qué podría hacer que fuera diferente? Punto 4, interacción grupal. Esto es muy importante, o sea, no somos solos, aislados, solamente nuestra reflexión intimista, ¿no? Somos seres en relación. Entonces, cuando compartimos nuestra reflexión, esto la enriquece, porque seguramente habrá cosas que no hemos mirado y los otros nos lo hacen ver, o compartiéndolo descubrimos cosas que no habíamos visto todavía, de nuestra propia acción. Y 5, nueva intervención, o sea, planificar hacia dónde queremos movernos y cómo podemos alcanzar la meta. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, lo que humanamente vivimos podemos transitarlo, ya lo he dicho, un día y otro día por encima sin detenernos a mirar. La reflexión y el discernimiento es un arma poderosa para hacer frente con gusto, con interés y con libertad lo que nos toca vivir. Y esto creo, Maru, que tú eres un testimonio de ello. O sea, te detienes, reflexionas, miras, gustas, decides y te mueves, ¿no? Respondiendo, nosotros estamos acostumbrados a responder con prisa a la rutina y vamos vaciando poco a poco el sentido. Como decía San Ignacio, ¿a dónde vas y a qué? Hoy más que nunca no nos conviene hacer sin comprender. Eso lo hacen ya las máquinas. Lo nuestro urgentemente debe ser comprender. Por ello es tan asertivo este recorrido formativo que nos propone Maru. Bueno, luego ella plantea 3 modelos, que es muy interesante, que ya se llevaron a cabo en la universidad en contextos pues que también han sido complejos. Por ejemplo, el primer modelo, que es el de práctica reflexiva para el desempeño y el acompañamiento docente, pues se da en un momento donde la evaluación docente, yo puedo decirlo, era incluso hasta injusta, ¿no? En donde al profesor se le ponía una etiqueta de rojo, amarillo, ¿no? Y en realidad, pues uno como docente cuando se arriesga a emprender cosas, pues puede ser que la riegues, ¿no? Y te cortan la cabeza, porque literal te cortaban la cabeza. Entonces, Maru recibía a los profesores que llegaban con esta crisis. Por lo tanto, no era un contexto sencillo para el profesor ni para Maru, pero el abrir en esta dificultad un horizonte de posibilidad, pues me parece que es como la gran ganancia, ¿no? Y haciendo el recorrido que ya mencionaba Ingrid, de que naturalmente, humanamente, uno que recibe una evaluación negativa, pues primero te entristeces, ¿no? Porque seguro te habrá costado mucho trabajo dar clases para que los alumnos así lo valoren, ¿no? Segundo, te enojas, después, bueno, un poco ya empiezas a reflexionar y aceptas. Entonces, acompañar este recorrido es un reto, y ayudar a alguien en crisis a mirar lo positivo
no es menor, ¿no? Creo que ese es un gran aporte de este primer modelo. El segundo, el de las rutas formativas, yo lo viví, Maru me invitó a formar parte de él y se lo agradezco muchísimo. Es muy bonito también, porque en la Ibero, como en el mundo de hoy, o sea, estamos muy fragmentados. Entonces, aquí hay compartimentos para cada cosita y uno como profesor pues da su clase y se va, ¿no? Porque además pues no te permiten vincularte más. Por lo tanto, la formación que se ofrece es pues eso, muy aislada también. Entonces el taller de no sé qué y la herramienta de no sé cuál, pero pues al final no incide tanto. Entonces la ruta formativa, el punto interesantísimo me parece es una formación de largo aliento, en donde hay un interés por una temática, una competencia, se estudia la competencia, primer tema, se ve qué herramientas, estrategias puede haber y tercero, ¿tú qué? ¿No? En tu clase con tus alumnos y te lo llevas al aula y esa es la tercera parte que se le llama laboratorio de innovación de la práctica docente. Y bueno, tendremos que seguir platicando en el brindis. No, ya voy a acabar. Bueno, yo la verdad es que disfruté mucho la ruta formativa porque incluso estableces vínculos con los profesores, entre ellos intercambian, sí, menos miedo, menos preocupación de quedar bien, sino pues realmente cuando arriesgas pasan cosas y uno es humano y tiene límites, entonces sale esta parte humana de los profesores. Y la tercera es el Colegio de Profesores, que también, el tercer modelo, que también el ARU tiene ya bastante tiempo trabajándola y pues es exacto, aquí se levanta muy bien el cuello nuestro colega Bermeo. No, que realmente es un trabajo muy importante el que está haciendo el ARU de acompañamiento a los profesores, por lo que digo, ¿no? En un mundo fragmentado, donde las relaciones es complicado que se den, pues es muy bienvenido. Como profesores en tu aula te sueles sentir sola, ¿no? Entonces, agradezco que el ARU abra estos espacios, creo que son de las pocas áreas de la universidad que lo hacen de modo sistemático. Bueno, tiene más cosas el libro, no lo voy a decir todo porque mejor lo leen, exacto, que lo compren, porque no les voy a prestar el mío. Y bueno, pues ya para cerrar, simplemente subrayar esto que ya había dicho, que cuando uno está atento, cuando uno se observa en acción, puede identificar la potencialidad que hay en lo que sucede y en uno mismo, ¿no? Y es posible comunicarlo a otras y a otros. Bueno, nada más, tengo aquí una cita y ya con eso cierro porque ya me puse un poco nerviosa. No, gracias. Bueno, más que cita es ya un cierre mío. Dice, nuestras profesiones toman más impulso por las motivaciones, los valores, los ideales de la persona, el sentido. Y esto es lo que ayudará a no perderse si nos detenemos a utilizar este método que nos propone Maru. Sucede con la profesión, sucede con todos los ámbitos de la vida. Y en la dinámica cultural de hoy que nos lleva inevitablemente a ser mecánicos, autómatas, sin comprender, pues la propuesta consiste y encuentra consistencia en encontrar sentido pleno, buscar continuamente el sentido pleno de nuestro ser y nuestro quehacer como sujetos que buscan educar y con ello educar es educere y con ello es un educere de sí mismos también, de sí mismas. Gracias, Maru, por este libro. Muchas gracias, querida Lulú. Y tenemos ahora la fortuna, el privilegio y el gusto de escuchar directamente a la autora, a nuestra queridísima María Ofelia Béjar López Peniche, queridamente para nosotros, para nosotras, nuestra queridísima Maru. Maru es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestra en Pedagogía por la Universidad Panamericana, maestra en Estudios Humanísticos con mención honorífica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, profesora de asignatura de 1994-2013 en la Iberoamericana para el programa de reflexión universitaria del Departamento de Historia. Desde 2013 se integró como académica de tiempo completo al programa de formación académicos, mismo que coordinó de 2017 a 2019.
Aquí hago un paréntesis porque derivado de su gestión como coordinadora del programa de formación de académicos, derivó en un programa, en un sistema que permitía y facilitaba a los coordinadores y coordinadoras de licenciatura y de posgrado el tener un acercamiento y un seguimiento mucho más cercano y mucho más puntual de cada uno, de cada una de los profesores, de las profesoras, con lo cual nos permitía en aquel tiempo brindarles este acompañamiento cercano a los profesores y profesoras, un sistema ejemplar. En 2019 se integró al Departamento de Reflexión Interdisciplinaria. En el mismo ha desempeñado diversas funciones de formación e investigación y como responsable de acompañamiento al profesorado del ARU, tanto para técnico superior universitario como para el eje, uno de los ejes del área. Actualmente es coordinadora del departamento, para gusto de todos y todas nosotras. Ha sido reconocida con el diploma y medalla Ernesto Meneses al mérito universitario, ponente en diversas universidades, entre las que destacan la Universidad de Salamanca en España y la Universidad La Sapienza en Roma. Ha publicado diversos artículos, actualmente nos presenta su texto, Formación del profesorado desde la práctica reflexiva, y quienes tenemos el gusto y el privilegio de convivir cotidianamente con ella, sabemos que ante todo es una persona íntegra, congruente, un referente, un testimonio de que todo lo que aquí escribe ella, como ya se ha dicho anteriormente, lo vive y por lo tanto lo transmite con su sola presencia. Maru, muchas gracias por tu palabra que nos vas a compartir. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos los que me acompañan en la mesa. Gracias Lourdes, Ingrid, Fernando, Beto, por toda esta magnífica dirección de evento, y gracias a todos, a todas, a cada uno y una de las personas que están aquí, porque de verdad pues son personas que quiero, que aprecio y que me sé correspondida. Creo que hay mucho aprecio de parte de todos los que están aquí acompañándome ahora. Y yo pues obviamente no voy a dar ya más detalles del contenido del libro, porque como decía Lourdes, pues quiero que lo compren y que lo lean, pero creo que hicieron mis queridas colegas una síntesis pues muy atinada de lo que trata. Yo más bien les quiero platicar un poco de la experiencia personal que ha sido el escribir pues este libro. Este libro el proyecto surge cuando yo pido un periodo sabático, y comentando con algunos de mis colegas, pues vemos la posibilidad de por qué no escribir un libro, si hay como mucha experiencia, y creo que experiencias muy valiosas de documentarse que pueden servir a otros y otras profesores, profesoras, o a otros acompañantes de profesorado, ¿no? Ahora, aunque como decía Lourdes, y eso me gustó, puede servir para cualquiera, ¿verdad? O como decía Ingrid, porque la reflexión finalmente pues es algo que va dentro de, pues casi que como parte nuestra, ¿no? Pero que sí hay que potenciar de alguna manera. Entonces el proyecto surge por esta razón. Voy a hacer un periodo sabático y creo que una buena propuesta es escribir un libro. Y en este libro yo tenía muy claro que mi eje o hilo conductor sería la práctica reflexiva. Pero pues cómo ir, digamos que compendiando en un texto, qué experiencias son las que convenía poner en el texto, pues fue parte del proceso, ¿no? Identificar 3 experiencias que, como dicen pues aquí todos mis colegas, escribo literalmente desde mi ejercicio reflexivo y desde mi propia práctica de estos modelos. Nadie me los platicó, ¿no? Me tocó dirigirlos, conducirlos, me ha tocado llevarlos a cabo y me ha tocado ver resultados tan positivos que por eso creo que pues valía la pena ponerlos en un texto y compartirlos más allá. Ya también creo que quedó muy claro que mi pasión en la vida es la docencia. Yo era de las que mis primos y primas no me dejaran mentir, los ponía a jugar a la escuelita desde que estaban chiquitos y dicen que era yo tremenda hasta jugando, hasta los ponía a hacer tarea y demás. Bueno, entonces, sí, esa es mi pasión. A mí siempre me ha gustado enseñar, dar clases, y aquí, conforme fui llevando a cabo todos estos procesos en los que, bueno, académicamente me pues ido desarrollando dentro de la Ibero, he descubierto que otra de mis pasiones es el acompañamiento al profesorado. A mí me parece que es muy importante
que cada profesor y cada profesora vea en nosotros, particularmente creo que es algo que yo cuido, pues que haya una persona que le va a ayudar a dar la mano, a conducir y a darle pistas concretas sobre cómo mejorar o cómo resolver cualquier problema que pueda enfrentar en el aula. Y esa ha sido como mi labor. Yo descubrí efectivamente primero a Ángeles Domingo, después a Ingrid Cerecero, cuando a mí me decían, oye, ¿por qué no ahora que estás coordinando la formación de académicos, los pones a innovar? Y esa palabra de innovación a mí me sonaba como muy vacía. Yo decía, pues bueno, innovar así como que, pues, como ¿por qué? ¿No? ¿A partir de qué? Así fue como empecé a buscar, tiene que haber un ejercicio reflexivo por fuerza para ver, pues efectivamente, qué estoy haciendo, qué necesito mejorar, qué requiero cambiar. Y esa es una constante en el profesorado. El contexto va cambiando, el estudiantado va cambiando y esta labor pues es un continuo, no tiene por qué empezar y acabar. Es un continuo estar revisando si estamos realmente respondiendo a lo que el estudiantado necesita y lo que el profesorado también necesita para responder a ese estudiantado. Así di con un artículo de Ángeles Domingo que hablaba de la práctica reflexiva y dije, esto es justo lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces dije, a partir de la práctica reflexiva tienen que venir todos estos procesos formativos o hacer consciente al profesor de que ya dentro de un proceso formativo la está llevando a cabo y a lo mejor no de manera consciente y hay que ayudarle a que lo haga consciente. Entonces, el seguimiento a profesores efectivamente tuvo su dificultad, pero fue una cosa pues que estaba ya propuesta. Aquí me acompaña José Ramón Ulloa, que era mi director en ese entonces, con María Luisa Crispín, una colaboradora que quiero mucho. Pues ellos ya tenían la propuesta armada del seguimiento a profesores y realmente María Luisa se va de sabático y dice, Maru, te toca, impleméntalo, ¿no? Y entonces pues me toca arrancar ese proceso que me pareció precioso. Realmente es un proceso precioso poder un acompañamiento tan cercano, tan puntual y tan efectivo para el profesorado. Vale la pena que esté aquí documentado, porque ahorita ha cambiado un poco la dinámica en la Ibero respecto a evaluación y acompañamiento, pero vale la pena que esté aquí porque se puede retomar o cualquier institución o cualquier formador de profesorado lo puede retomar. La otra cosa que me pareció importante pues es esta de los procesos a más largo plazo, como las rutas formativas, que efectivamente al profesor le dan siempre elementos. Creo que ya no sé, Lourdes, si sigues con alguna o no, ya no, ¿verdad? Pero bueno, también tuvimos oportunidad de lanzar varias, ella en un momento, yo en otro. Y sí, el profesorado salía realmente con una claridad y con una concreción o una forma muy práctica de que lo que se había visto durante todo ese trayecto de la ruta lo pudiera implementar en el aula. Y como eso acababa en un módulo 3, laboratorio del profesorado, le titulábamos así, en donde se daba esta justo práctica mediada de entre colegas, cada quien llevar su propuesta, o comentar si ya le había implementado y cómo le había ido. O sea, esta reflexión conjunta es lo que complementa también el proceso. Una cosa es lo que yo haga, reflexione, vea, pero otra que eso lo pueda compartir con otros profesores y colegas que están en el mismo barco y enfrentándose a las mismas dificultades o a las mismas cosas positivas con el alumnado. Ese intercambiarse resulta fundamental. Y eso se aterriza muy bien efectivamente en algo que tiene historia en el área de reflexión universitaria. Yo también llego al área de reflexión universitaria en el 2019, de formación de académicos paso a reflexión universitaria, área en la que siempre he dado clases. Y me toca coordinar el colegio de los profesores que dan clases en las carreras técnicas, técnico superior universitario. Hacemos un equipo muy compacto de trabajo, muy entusiasta, que entendió que era esto de la práctica reflexiva y con esa motivación, pues fuimos trabajando diferentes elementos a lo largo de varios semestres que derivaron en artículos pequeños que hoy están por convertirse también en un libro, que ya tenemos allá en dictaminación. Aquí también tengo a colaboradores que están en ese proyecto, y que finalmente lo que nos deja ver es qué importante es tener a la hora de pararse frente a un grupo, decir, a ver,
a mí me está fallando la motivación, ¿no? ¿Cómo le hago con la motivación? Entonces, este ejercicio de decir, voy a empezar un curso, ¿cómo los voy a motivar? El ejercicio de a medio semestre preguntarse, ¿la motivación va bien o cómo le estoy viendo, qué le ajusto? Y llegar al final a poder hacer una conclusión de qué sí funcionó, qué no funcionó, qué haría yo diferente, de manera individual, pero también colectiva, pues es lo que suma, es lo que nos suma a todos los profesores y profesoras. El libro, creo que la riqueza está en que parte de la experiencia del profesorado y de la experiencia del alumnado. Entonces, como también decían, es parte de lo concreto, no estamos como imaginando, sino son cosas ya que se han puesto en práctica, que han funcionado y que permiten dar elementos para que cualquier profesor, profesora, pues pueda retomarlos y utilizarlos y para poner una práctica o desarrollar una docencia pues cada vez mejor y más propia. La otra cosa que quiero mencionar es que también considero muy valiosos los anexos. En anexos hay materiales que me tocó desarrollar o que han desarrollado otros colaboradores y que obviamente complementan muy bien. Si yo quiero implementar una estrategia, pues poder ver al final en el anexo, pues quizás una guía de cómo hacerlo o en fin, ¿no? Eso es algo que también les invito a valorar a la hora que pues tengan acceso al texto. Y pues nada, solo hacer como la invitación a que lo lean. Yo sé que hay personas que aquí ya lo han leído, ya han valorado, ya han entendido y eso pues agradezco mucho, personas incluso que en el proceso me dieron observaciones y que también agradezco mucho pues que hoy estén aquí. Y bueno, solo quiero terminar también con una frase del libro que dice: observar, pensar y reflexionar son acciones propias del ser humano que realizadas con plena conciencia pueden contribuir a la mejora de la práctica docente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Maru. Y abrimos, por supuesto, un espacio de diálogo para compartir, para dialogar directamente con Maru, aprovechando que está aquí. Les invito a que quien guste compartir alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran decirle a Maru en este momento, pues lo hagamos. ¿Alguna de ustedes, preguntas, comentarios, diálogo, algo que le quisiéramos transmitir en ese momento a Maru? Y lo vamos a hacer a través del micrófono por la transmisión simultánea. Lore, querida. Bueno, sí, mi querida Maru y mi querida Lulú, pues viví la experiencia de la ruta formativa y fue maravillosa. Y de varias rutas formativas, porque había de diferentes materias, y fue un aprendizaje maravilloso que sí permite apropiarse de todo este modelo de ser docente en la Ibero. Sí permite la reflexión, el considerar a los alumnos, y me llevo ese enriquecimiento maravilloso de ambas, porque en las múltiples formaciones que tomé con ustedes fue muy enriquecedor y sigue vigente. Y ahorita que escuchaba y mientras estuve revisando el libro, se queda inoculado, ya está puesto y está de una manera natural desarrollándose. Y por otro lado, hay esta cuestión del Colegio de Profesores que fue tan hermosa, tan rica, porque era un diálogo muy coloquial, muy relajado, plática, ¿cómo vas? ¿Qué sientes? ¿Cómo le hiciste? Yo le hice así. Pero era como tomarte un cafecito con los teachers, ¿no? Y era tan informal y tan enriquecedor que es muy rico, y sobre todo en pandemia, ¿no? Y de alguna manera también se llevó a cabo más ampliamente para profesores de diferentes materias, y yo creo que también eso fue muy enriquecedor y nos salvó durante la pandemia el poder multidisciplinariamente relajar nuestros cuestionamientos, nuestras dudas, y me parece que son unos grandes aportes que están ahí y que se quedaron sembrados, la semilla, ahí va, ¿no? Floreciendo. Y pues muchas gracias, felicidades. Gracias, Lore. Pues muchas felicidades, Maru. Gracias. Nos ayuda mucho sus presentaciones, y yo te quiero decir, Maru, bueno, que se oye y se siente muy antojable, un buen platillo. Y al parangón de lo que vinieron presentando, yo estuve haciéndome esta idea o esta figura del horizonte que dijiste,
Lulú. Entonces es como este horizonte desde donde yo me puedo asomar, qué hay ahí, cómo está, cómo puedo mejorar obviamente mi práctica docente, pero además esta reflexión como este parangón de una hermenéutica reflexiva que al final de este análisis de los casos, podríamos decir, al final entonces va a estar esta reflexión, pero esta reflexión tiene que ser, como tú dices, bien activa, o sea, con una praxis ya dirigida, digamos, ¿no? Ya no vas a ir a tiendas y voy para aquí, voy por allá, qué camino, sino desde este horizonte, como diría Gadamer, ¿no? Desde estos prejuicios, no prejuicios, sino prejuicios, hacia dónde voy a caminar. Y por eso, pues, muy agradecida y espero leerlo. Como decía una maestra, de tapa a tapa. Gracias, Luzma. Mi querido Bueno, José pues, Ramón. Maru, nada más felicitarte ampliamente, Gracias. así como a todos los expositores que hablaron hoy, que me ayudaron a ver toda la enorme riqueza de esta obra que nos entregas. Y bueno, no sé por qué me venía a la mente constantemente el recuerdo del padre Meneses, que hizo aquella gran reforma de la universidad en los años 70, digo, eso lo viví yo, pero ustedes ya no lo conocieron, desde luego, son demasiado jóvenes. Y allí se establecieron esas dos bases como de la Universidad Iberoamericana, ¿no? La formación humanista, que estaba a cargo de las materias de reflexión universitaria, y la formación de profesores, que era un elemento que el padre Meneses consideraba fundamental y definitivo en la formación de la universidad. También en aquella época la Universidad Iberoamericana fue la primera institución que empezó a hacer la evaluación de profesores. Es decir, desde aquella época empezó pero yo me venía a la mente, si ahorita el padre Meneses viera esto que estamos haciendo aquí, te vería como una muy digna sucesora de las metas que él se propuso, como que vería que aquí se cristaliza muchísimo de lo que él quiso lograr en la universidad. Pues te felicito, de veras, me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Gracias. En lo que alguien más se anima, también comentar, no sé, en ese linaje que inicia con Meneses, pues a mí me vino muy a la cabeza padre Juan Basdrech, el énfasis que ponía Juan en la formación de profesores, pero además en esa formación particular que requería un ejercicio interdisciplinar, formativo, que se pretende o se ha pretendido desde sus inicios en el centro. Entonces yo felicitar y agradecer no solo el que hayas logrado poner en negro sobre blanco un sedimento ya de una experiencia de muchos años, sino también esto de lo que muchos somos testigos en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, de una forma concreta, amable, y que, como decía Lulú, no lo ves en cualquier parte de la universidad, pero sí lo ves aquí. Y eso que se ve aquí, en buena medida se debe a lo que tú has hecho, Maru. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, yo agradecerte, Maru, porque no solo por el libro, sino porque lo hiciste vivo. Y porque también tu cariño y tu confianza, que no están puestos en el libro, forman parte de esa reflexión amorosa que nos diste a todos. Entonces, pues muchas gracias, Maru, de todo corazón. Ay, pues, ¿qué te digo, Maru? Fui parte desde TCU y estoy así súper conmovida porque así ver que se materializó tan bonito, ¿no? Y que fui parte de ello, ¿no? Muchas gracias por todo, Maru. Fui tu víctima, pero muy feliz, ¿no? Y los colegios, o sea, gracias por tu formación y sobre todo gracias por la pasión que le dedicaste y por ayudarnos tanto. O sea, decían, ¿no? En la pandemia, sin duda, fuiste un gran apoyo y un gran soporte y lo sigues siendo, ¿no? Muchísimas gracias por todo y muchas felicidades. Gracias, María. Gracias, Maru. Yo me sumo a la emoción de María. Yo también soy muy... soy muy sensible y me emociona mucho todo lo que dicen, porque creo que esto también se refleja. Yo pensaba formación de profesores, pero creo que también cobra el sentido de acompañar. Y creo que vivimos en un momento difícil, ¿no? En una crisis, pues ya sabemos todo, civilizatoria, y que es bonito crear espacios en donde entendemos que no hay un proceso de soledad, que hay una vivencia
Así es. de inseguridades, de felicidades, de metas. Entonces creo que tú propongas una metodología, como decían, práctica, con ejemplos concretos que lo lleve a cabo, creo que más allá de la metodología es una muestra de esperanza, de que estamos en esto juntos y pues yo te conozco, Maru, y sé que lo personificas. Entonces, felicidades. Gracias, María. Tu padrino, Maru. Mi padrino, mi tío. Mi adorada Maru, mi preciosa hijada, te felicito por este esfuerzo y este gran logro. Un beso con mucho cariño, hija. Muchas gracias, tío, y por estar aquí. Cristina. Ay, no te preocupes. Bueno, Maru, creo que no somos mucho de hablar en la familia, yo no sé. así que lo haré yo por todos. Pero aquí está. Pero bueno, te quiero decir, de parte de toda la familia, que vimos tu empeño, que vimos tu dedicación en este libro y que estamos muy orgullosos de ti. Como nos dijiste, es tu hijo y lo queremos y de verdad lo admiramos muchísimo. Y a mí personalmente pues me tocó estar estudiando aquí cuando tú estabas en todo el proceso de ARU. Entonces, pues ha sido increíble también acompañarte desde ahí. Yo recuerdo una maestra que no la pasaba nada bien. No sé si se te venga a la mente mía, estudiando, y en algún momento… tu carrera. Ajá, o sea, lo platicamos y de verdad me constó cómo la ayudaste, cómo la sostuviste y cómo la ayudaste a mejorar, ¿no? En momentos donde, pues sí se sentía mal. Entonces, pues qué padre tenerte aquí. Creo que en la familia somos afortunados, pero bueno, también la universidad y el departamento. Gracias, hermosa. Sí, Maru, muchísimas felicidades, antes que nada. Gracias. Y yo solo quiero decirte pues que tengo muchas ganas de leerlo, pero sin leerlo y conociéndote puedo saber que nos das esperanza en este momento en que hay tantas cosas que no sabemos ni por dónde abordar, como la inteligencia artificial, pero que queda a un lado porque al final algo que nada va a poder sustituir será la reflexión, que es lo que nos hace personas. Muchas felicidades, Maru. Muchas gracias. Bueno, quiero recordar a mi hermano Roberto. El libro me trae emociones encontradas. Yo pedí el sabático, tuve todo el apoyo de todos y todas los que estaban aquí para que lo tomara, porque estaba en un momento de duelo muy fuerte. Dentro de ese momento de duelo, yo tomé un taller aquí en la Ibero y me acuerdo que externaba en ese taller para el duelo, pues que estaba muy preocupada porque yo estaba muy deprimida y tenía que escribir un libro porque era algo que había proyectado. Y la respuesta de esa persona, que tristemente no me puedo acordar el nombre y creo que ya no está en la Ibero, pero en el taller me dijo: un párrafo cada día. Y yo me pegué eso en la computadora de su casa y así empecé. Un párrafo cada día, y cuando me di cuenta el libro estaba terminado, y pienso que desde luego desde donde él está, lo está disfrutando conmigo, y que él, como un día me dijo Lourdes, pues mucho de él habrá en el texto, ¿no? Y así lo vivo hoy y así se los quise compartir. Y gracias por estar todos aquí, y sé que él desde allá también está. Gracias, Beto. Pues ya nos empapamos de lo que el libro nos ha brindado y nos puede seguir brindando, o nos puede brindar a quien previamente no hubiéramos tenido contacto con él. Les invitamos a adquirirlo, pero más allá que adquirirlo, a degustarlo, a leerlo, a reflexionarlo y a llevar las implicaciones de la reflexión a la acción, lo cual implica un ritmo de lectura acorde con el propio ritmo natural, irlo degustando, diría Ignacio de Loyola. Y nada más con una advertencia: sepamos que si lo disfrutamos, va a tener implicaciones en cada uno y cada una de nosotros, de nosotras, y no vamos a acabar igual de antes de haberlo iniciado. Y en una siguiente lectura nos va a volver a pasar lo mismo, vamos a volver a salir transformados, transformadas a partir de la degustación de esta experiencia reflexiva llevada a esta sistematización ejemplar. Y en este contexto, les invitamos a adquirirlo el día de hoy. Saliendo del aula van a poder adquirirlo con nuestras queridísimas Cari y Carla del área de publicaciones, con 4 beneficios. Va a estar más barato que si lo compran posteriormente, 30% de descuento.
podrán empezarla a disfrutar inmediatamente. Van a poder obtener desde este momento la dedicatoria de Maru, de la autora, y se pueden sacar una foto con Maru también. Entonces aprovechemos este beneficio. Con garantía, si después de leerlo no encuentran algo significativo, les devolvemos su dinero. Garantizado, yo garantizado. Quienes están a distancia lo pueden adquirir posteriormente también en la universidad o a través de nosotras, directamente en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria o directamente en la Dirección de Publicaciones. Y pues como en cualquier bautizo, después de la ceremonia, por parte de la Dirección de Publicaciones y del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, pues les invitamos a un brindis aquí afuera del aula. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar aquí en esta fiesta, compartiendo con Maru el bautismo de su librijo, a quienes están presencialmente y a quienes se encuentran a distancia. Pasamos entonces al festejo, a la fiesta, al baile, aquí afuera del auditorio. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos.